Si hoy es un hermoso día para también cambiar cierto tipo de términos que hemos venido utilizando y qué bueno poder tener la información ahora tan a la mano para poder gestionar nuestras emociones de forma correcta. Vamos a hablar del manejo de las emociones, pero ahora estábamos conversando, Nati, acerca de controlar las emociones y decimos así, pero no es el término o la frase adecuada. Pero para eso vamos a aprender con Sergio Lechado, que es programador neurolingüístico con estudios en ciencias cognitivas. Lo recibimos con mucha alegría y con un fuerte aplauso. Sergio, es la segunda vez que nos acompaña y qué gusto tenerte otra vez, Sergio. Porque, a ver, antes de que ya nos saludes, es importante eso que aclaraba Vicky, ¿verdad? Vos sos programador neurolingüístico. De estos temas uno puede hablar con psicólogos, psicólogas, puede hablarlo con psiquiatras incluso, ¿verdad? Con muchos especialistas. Hoy te hemos invitado a vos porque nos encantó cómo hablaste la primera vez y porque tenés también argumentos científicos para explicar un poco muchas cosas que a veces solo lo dejamos a la libre, a la emoción. Así que bienvenido. Muchísimas gracias, un honor para mí estar por acá, súper agradecido. El domingo fue la actividad en el Teatro Eugene O'Neill. Ay, ¿cómo te fue? Y nos fue súper bien, vieras de que, bueno, yo soy muy honesto, de 307 butacas vendimos 158, que para mí es un muy buen número tomando en cuenta que era domingo y Día del Padre. Mucha gente me escribió, ay, no va a ser otra porque es el Día del Padre, y lo hubiera llenado. ¿Cuál tema fue que trataste? Ansiedad, el poder de la suposición. Ay, entonces, yo vi eso en Telenoticias. Sí. sos vos, pues mucho gusto. Sí, y nos fue súper bien, muy agradecido con la familia de Teletica por todo el apoyo que nos brindaron. La gente salió muy agradecida, pero bueno, el tiempo es corto y yo creo que entonces vamos, como quien dice, a lo que vinimos. Yo me especializo en comportamiento humano desde las neurociencias cognitivas. En todas las áreas profesionales, todo se ha ido diversificando y ya las profesiones centrales se han ido abriendo espacio en otros. Por ejemplo, un ingeniero en sistemas, no hace falta que yo sea ingeniero en sistemas si yo domino un idioma de programación y en la empresa necesitan, no me van a pedir mi título de ingeniero en sistemas, sino que conozca de eso exactamente. Y la salud mental no está exenta de esto. ¿Por qué? Porque con la tecnología, con todos los instrumentos que ha brindado, nos ha permitido en estos últimos 15 años aprender más del cerebro que en toda la historia de la humanidad. Así que vivimos la neurociencia en este momento viva, con exámenes, en métodos científicos, con data, con data, con todo, pero está viva. En este momento hay científicos estudiando las emociones. Yo ahorita ya voy a iniciar un curso que se llama la bioquímica de las emociones, cómo funcionan las emociones en nuestro cerebro. Entonces, ya encasillar la salud mental en solo una profesión es un poco, vamos a ver, no es tan recomendado porque cada persona es un mundo, cada persona es un lenguaje y las personas buscan su refugio de salud mental en lo que ellos creen. Así como el aprendizaje que es diverso para cada una de las personas. Como para cada una. Hay gente que se aboca a la religión para su salud mental, otras personas al yoga, otras a la meditación, otras al deporte, otras lamentablemente pues hasta en drogas. Pero en este enfoque de las neurociencias cognitivas queremos conocer mucho el impacto del lenguaje, de nuestras acciones, qué pasa a lo interno de nosotros, cómo es la función fisiológica nuestra, se entrelaza la alimentación, el ejercicio físico y la gestión de imágenes mentales para una buena salud mental. Y ahora que está en boga todo el tema de la microbiota, que ha sido lo último, de donde uno nos damos cuenta que la alimentación es responsable del 90% de nuestra salud mental. El segundo cerebro. Ni siquiera las imágenes estómago, mentales. ¿sí? Bueno, Sergio, cierto, sí, no, tocaste varios puntos importantes para enmarcar un poco ese contexto. Insinuábamos antes del corte casos recientes que han ocurrido en nuestro país y que han puesto a flor de piel o han evidenciado una falta de autocontrol que a veces es necesario, pero vi que lo introdujo muy bien ahora. Vos en el corte decías, es que manejo de emociones tal vez no sea lo correcto. ¿Por qué manejarlas? Entonces, sabiendo que estamos siendo presas y movidos siempre por emociones distintas según nuestros paradigmas, nuestros valores, nuestra educación, nuestro contexto momentáneo, ¿qué es lo correcto? Entonces, ¿qué hago para gestionar de manera productiva
esas emociones. Adecuada. Ok, vamos a ver que ahora lo hablábamos, se escucha mucho en la parte de psicología de que el ser humano tiene que aprender a controlar sus emociones. El lenguaje tiene un impacto pero tan fuerte en el inconsciente nuestro que nosotros ni siquiera somos conscientes de eso, y la neurociencia ha venido a darnos un poquito de abrir ese camino para entenderlo. La palabra correcta es gestión de emociones. ¿Por qué? Porque ningún ser humano es capaz de controlar sus emociones, tan solo de gestionarlas. Nada más. Yo le decía ahora a Vicky, si te llaman y algo grave le pasó a un ser querido, usted no va a ser capaz de controlar esa emoción. Va a ser capaz, si emprendió su camino a la inteligencia emocional progresivamente, de gestionarla de la mejor manera. Una persona que no tenga una inteligencia emocional trabajada, le dan una mala noticia, reacciona con shock, con desesperación o con violencia. ¿Cuál es ese primer paso para yo tomar conciencia de eso y decir, necesito aprender a gestionar esta emoción porque me está llevando la trampa cada vez que me invade, por ejemplo? La inteligencia emocional es como el gimnasio. El primer paso es alzar una pesa de 2 kilos. Ok, levantarse. Levantarse, caminar, vestirse, tener ese propósito de querer trabajar en su cuerpo. Igual es el mismo propósito, querer trabajar en tu cerebro. Es lo mismo. Y por algo hay que iniciar, por algo hay que aprender. Entonces, si usted quiere aprender de inteligencia emocional, hoy las redes sociales, internet, todo, cursos por todo lado. No se preocupe, querido Steven, que está saliendo al aire, que nos está ofreciendo agüita, perdona, en serio. Es que hoy estamos, perdona que te interrumpamos, es que aquí muy amablemente ahora les presentaba yo en mis redes sociales a los compañeros controlistas. Son un amor, o sea, ellos no se limitan a tocar botones y mover perillas, como muchos creemos, sino que él está preocupado por si tenemos agüita. Nada más que saliste al aire, querido Steven. Tus buenos modales y tus buenas intenciones han sido probadas por todo Costa Rica, que no soy yo. Y estamos con agüita, está todo bien. Todo bien, aquí estamos con agüita. Muchas Ahora gracias. Ahora sí, Sergito, Steven. Seguimos, perdónale la No, tranquila. Ok. Entonces, si usted quiere hoy aprender de inteligencia emocional, es solo iniciar. Con un poquito, con información, buscar cursos, buscar acá, buscar allá. Hay de todo hoy en 2024. El que quiere usar las redes sociales para aprender o para recibir información poco productiva está en su elección. Entonces, ¿qué es lo que sucede y con qué quiero empezar? Tenemos que entender que nuestro cerebro funciona como el sistema respiratorio. Nosotros con el sistema respiratorio únicamente somos capaces de modular si queremos respirar rápido o queremos respirar lento, pero simplemente no podemos dejar de respirar, porque el bulbo raquídeo, las células de los pulmones, todo el sistema respiratorio está hecho para sobrevivir, que es el objetivo natural del ser humano, para sobrevivir. De esta misma manera, la función natural del cerebro es repartir imágenes mentales todo el día para toda situación, lo cual no quiere decir que todas son ciertas, solamente te está tendiendo cartas, por eso yo lo llamo el dealer de los pensamientos. El cerebro te reparte cartas y la inteligencia emocional consiste en saber elegir cuáles son las que me convienen y hacer un equilibrio entre las cartas que nos alertan y las cartas que nos dan placer. Justamente ahí, ¿qué son las emociones entonces? Para poder identificarlas de la mejor manera, para gestionarlas. Exactamente, porque usted ya la reconoce, bueno, voy a jugar de esta manera con este pensamiento y no dar por cierto todo lo que el cerebro nos ofrece todo el día. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos incrementando progresivamente la ansiedad. Y ahora que ustedes hablaban de la película, yo tuve la oportunidad de verla el viernes pasado. Y hay algo muy interesante cuando conjuntamos las dos películas. La gente dice, ay, es que ansiedad fue la que se paseó en el cerebro adolescente Riley. Y realmente no fue alegría. Porque alegría desde la niñez buscaba quitarle los momentos tristes, los momentos de enojo y los mandaba, lo tienen estructurado muy bien, lo mandan a la amígdala, guardado ahí. Y el ser humano necesita de todas esas experiencias, tan así que un niño cuando tiene una vida muy segura, una burbuja, el cerebro busca registrar de manera automática el miedo, porque el miedo es la emoción principal por la cual el cerebro sobrevive. Entonces, usted dirá, qué raro este niño con 8 años, con 9 años,
que todo se lo dan y está triste y está con miedo de algo, ¿por qué el cerebro ocupa hacer ese registro si no lo ha tenido en su primera infancia? Ocupa hacer ese registro para poder activarlo de adulto. Entonces es muy importante validar todas las emociones, a cada uno darle su lugar, pero también con el arte de aprender a gestionarlas, que en eso consiste la inteligencia emocional. Ok, me pregunto yo, a raíz de casos que ahora sí vamos a citar más recientes, el lamentable asesinato que hubo en un condominio en Escazú por parte de un vecino hacia otro por una aparente pequeñez, a ojos de simples mortales como los demás, ¿verdad? Para ellos era todo un mundo. Que un adulto sea incapaz de gestionar correctamente una emoción como la ira, que tal vez es la emoción que creo primó en esa situación y le obligó a tomar una decisión tan desafortunada a quien pues toma la decisión de quitarle la vida a otra, es reflejo de que en esa niñez o en esa socialización primaria hubo tal vez un asentamiento de esa emoción de una manera desproporcionada. Yo vieras de que yo no culpo a la niñez de las decisiones de adultos. Dicen que nosotros somos 70% decisiones, 30% genética, y que en nuestro 70% de decisiones después de cierta edad donde el lóbulo frontal ya se desarrolló, que es el que nos permite tomar decisiones razonables, ya es algo muy de la persona. Sí, eso lo decís vos en tu condición de programador neurolingüístico. Los psicólogos tendrán sus muchas teorías que sí respaldan, por supuesto, que la niñez tiene un peso importante. Solo hacemos la aclaración, ¿verdad? Para recordarles que esto es una de las aristas que estamos hoy abordando, ¿verdad? En eso, en aras de promover el respeto y la libre, ¿verdad? Opinión que tengan todos. Exactamente. En la niñez podemos tener, vamos a ver, falencias, podemos tener vivencias buenas y todo, pero resulta que nosotros tenemos en nuestro cerebro el lóbulo frontal, que él progresivamente va madurando y termina de madurar hasta los 37 años. En la adolescencia neural termina hasta los 37 años. Ya después de esa edad, en promedio, porque es un promedio 35, 38, ya las personas toman mejores decisiones en teoría. Después de los 37 años. Okay. 37 años, y es una cuestión natural del cerebro para prevalecer la especie. ¿Qué pasa si nosotros tenemos, hoy yo tengo 37 años, yo me estoy como pasando ya el límite? ¿Qué pasa si nosotros tenemos la misma capacidad crítica hoy que cuando teníamos 18, 20 años? La capacidad reproductiva y de población mundial no sería la que tenemos hoy, porque muchas personas dirán, no, yo no voy a tener hijos porque cuestan mucho, porque aquí, porque allá, o si los van a tener en las condiciones correctas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tiene que privar la emoción y el instinto para lograr esa parte de reproducción donde no mido si me cuido o no a la hora de estar con mi pareja en el momento, donde no medio una enfermedad de transmisión sexual, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el cerebro está hecho para sobrevivir y para preservar la especie como parte fundamental. Pero yéndonos al caso de la parte de Escazú, yo lo veo más como una cuestión de que eran gotitas constantes durante 5 años, según se relata en las noticias y la información que uno le ha llegado. Porque en esto, con las personas hay que dejar claro que uno pues no estuvo conviviendo con ellos, claro, no estuvo en esto, pero con la información superficial que uno tiene, uno entiende que era una cuestión que ya venía de años y que al final ese pedacito que nosotros vimos en el video fue la gota que derramó el vaso. Ok, entonces, pensando en esta situación, que sí, ya luego salió, que era mucho tiempo, que ya ellos venían con ciertas dificultades, pongámoslo en nuestra vida. ¿Cómo yo tengo problemas con un compañero, con un vecino? ¿Cómo no gestiono incluso mis decisiones que en un momento así por una llave de paso, o porque me parqueó mal el carro, o porque el gato se me metió a la casa y ya le había dicho muchas veces que no quería que el gato entrara a mi jardín, desde esos detalles, ¿verdad? Alguien se me coló en la fila de la carretera, ¿verdad? A la fuerza, y tal vez yo venía desbordada porque tuve un día fatal. ¿Cuántas personas no han sacado un arma y disparan? Porque ¿qué pasó ahí en nuestro cerebro? De acuerdo a lo que vos sabés de programación neurolingüística, que no nos deja ver, que totalmente nos ciega y que
lamentablemente acabamos con no solo con la vida de otra persona, sino con nuestra propia vida e incluso la vida de nuestra familia. Totalmente. Viera de que yo parto de un campo. Si a usted no le enseñan a manejar su dinero y administrarlo, ¿cómo te voy a culpar porque usted derrochó su dinero? Si a usted no le enseñan a encender un auto y ponerlo en marcha, ¿cómo te voy a culpar porque chocaste? ¿Quién nos formó a nosotros la salud mental desde niños? Con las fuentes correctas, con las maneras correctas, el sistema educativo te da religión, te da francés, te da matemática, todo, no te da salud mental. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Andamos en la vida caminando a ciegas, en la salud mental. Cuando usted no lo forman, cuando no te explican cómo funcionamos por dentro, andamos al instinto, a lo que nos educaron superficialmente, de lo que se consiste en teoría ser una buena persona, pero al no entender qué es lo que pasa adentro de nosotros, reaccionamos al calor del momento, porque por el calor del momento hay muchas personas privadas de libertad hoy en día y muchas personas dejando de acompañarnos ya sin vida por reacciones del calor del momento. Yo no puedo culpar así a nivel general en el óptico de salud mental no legal a personas que no saben gestionar sus emociones porque nadie les enseñó, nadie les dijo cómo es, nadie les dijo cómo funcionamos, cómo logramos eso. Entonces, como sociedad, ¿cuánta importancia le estamos dando? Hoy a adultos gastamos en conciertos, viajes, y que todo eso está bien porque es una cuestión de equilibrio, pero en nuestra salud mental, ¿cuánto y cómo? Bueno, siguiendo con el tema de hoy, estamos hablando cómo gestionar nuestras emociones. Vamos a leer un mensaje pochotón, pero valiosísimo que nos llegó por parte de una oyente o un oyente. Buenos días, chicas, y también a Sergio. Me gusta el tema, más que es mi día a día con mi hija. Lo de ella es más serio, pues padece de ansiedad y depresión, o sea, tiene como un trastorno de personalidad o algo así. Algo así es lo que le entendía la psiquiatra de ella. Solo sé que es algo muy difícil y triste. Es una chica joven y toma muchos medicamentos para poder mantenerse fuera de peligro. No puede trabajar, no puede estudiar y eso la pone peor. Ella dice que quiere ser normal. Lo malo es que ahora lo hace como algo superficial y no es así. Es muy difícil. Se ríe y dice que ya hicieron hasta una película con ella. Ansiedad, seguramente se refiere a la que hablábamos. Y ella también, o este señor que nos escribe, nos pone un agregado que me parece que es el gran llamado que tenemos que hacer. Dice: el gobierno tiene que poner más cuidado. Hay muchos suicidios. Por mi casa ya van 2 jóvenes. Hacen campañas, pero cuando se pide la ayuda al Estado, a los hospitales, te ignoran y te dan un mal protocolo, que es el de esperar muchísimo tiempo. Mi hija tuvo que caer intoxicada con pastillas para que la refirieran al psiquiatra. Bueno, agradecemos muchísimo a esta persona que nos escribió, la confianza que tiene de hacerlo. Esperemos que con la opinión de Sergio hoy nos pueda tal vez dar un entorno más esperanzador y le deseamos lo mejor. Vamos a ver, cuando usted llega a una clínica, a un hospital, con un dolor intenso en la boca del estómago y usted desmayándose, te atienden, ¿cierto? Pero usted llega y dice, estoy triste, se van, o más los desconcerta. O sea, voy y no le dan la importancia cuando ese dolor de estómago se cura con una pastilla, se atiende perfecto, no se desmerita, pero la persona que llega triste debe atenderse con la misma emergencia, porque ahí tenemos un caso de que alguien reconozca esa emoción y vaya a pedir ayuda y dejarlo desatendido es algo muy, muy, muy fuerte y que deberían de catalogarlo hoy como emergencia. Pues empezando por ahí, por el mensajito que ella toca en la parte de gobierno, en la parte de los suicidios, que es un tema muy delicado a la hora de, nada más, uno da un dato. Yo les comentaba ahora que el cerebro, nuestro lóbulo frontal, terminaba de desarrollarse a los 37 años. Cuando vemos la tasa de suicidios de los 37 años en adelante, es mínima. No es que no existe, pero es mínima. La mayor se da de los 12 años a los 28. De este 100%, la mayoría se da de los 12 años a los 18. Más del 90%, pero por dicha se maneja con mucha discreción para evitar lo que se llama el efecto Welter, que es la repetición de que si él lo hizo yo también y demás. Pero en esta edad es tan vulnerable y un propulsor de esa toma de decisiones por lo mismo, porque nuestro cerebro racional no está terminado de desarrollar, prevalece el emocional
y el emocional nos envuelve en irrealidades inexistentes para sobrevivir. Que pues que esa es la función de lo que llamamos las neuronas espejo, son las creadoras de realidades inexistentes para poder sobrevivir, y que desde ahí nosotros tenemos que aprender a gestionarla. Pero hay algo bueno que yo he aprendido en neurociencias que se llama la plasticidad neural, que es la capacidad regenerativa de nuestro cerebro de caminos neurales, de aprender, desaprender y volver a aprender sobre el camino neural que ya estaba construido. Para una persona con el padecimiento que ella tiene, yo no me voy a atrever a dar una conclusión. ¿Por qué? Porque yo no soy psiquiatra, yo tengo que respetar ese espacio, pero en el conocimiento que yo tengo son de 1 al 2% de las personas que tienen un padecimiento mental por una segregación bioquímica incorrecta de nacimiento. Ahí es muy necesario pues la parte de medicamentos para lograr ese balance. Fuera de ahí hay buenas noticias y hasta esperanzadoras depende de la edad, dijo que está joven, la edad sí tiene un factor preponderante para lograr darle una respuesta más certera, porque en la adolescencia está lo que se llama la poda neural, que es, intensamente lo ejemplifican cuando entra toda la policía. Que entran, venimos aquí a cambiar todo y vienen y dan toda la vuelta y ya le estamos haciendo spoiler a la gente que no la ha visto y va y que vamos a dar toda la vuelta. Eso se llama en neurociencia la poda neural, que es que todas las neuronas de niño crecieron y tuvieron formas raras y viene alguien con unas tijeritas como el Parque del Zarcero y le damos forma. Y ahí es donde vamos dándole a la parte de personalidad, y todas estas cosas que padecemos de jóvenes, es muy probable que con la información correcta vayamos progresivamente cambiando para bien, entendiendo que lo que te dicen hoy no te determina. El ser humano es un ser de momentos, es un ser que es transformable. Dice la gente a nivel social que si yo te conocí hoy, en 2 años ya no estoy conociendo a la misma persona si la dejé de tratar. Entonces ya tengo que conocerte de nuevo. Yo la veo hoy, a usted hoy, y nos volvemos a ver en 2 años, ya Natalia no es la misma persona y no puedo juzgarla por la misma percepción que yo tuve. De la misma manera, nuestro sistema neural va progresando, y hay que tener un cuidado también en la parte profesional médica de no etiquetar a las personas de que usted tiene tal cosa. Usted es esto mentalmente, porque la gente lo asume, al asumir lo vive el rol, y al vivir el rol de una enfermedad mental se victimiza y cae en un círculo vicioso porque nuestro cerebro funciona por adicciones. Yo creo que eso no solamente desde la parte médica, yo creo que desde la parte de educación, estoy pensando en los niños, que lamentablemente hay muchos educadores que no tienen o el conocimiento o la información o no tal vez el tacto, o tal vez no tienen la vocación, ¿verdad? Es lo que hay y lo que me tocó. Y lamentablemente muchos niños se marcan por muchas etiquetas que se ponen en un centro educativo. No, y Viquita, no vayamos tan lejos. A veces uno como mamá también, y papá, o sea, uno no es perfecto, por supuesto que no lo es, y a veces uno puede incurrir en ese error. Pasaba mucho más antes, creo que había menos acceso a información, y yo tengo un caso familiar cercanísimo en donde, pues, por desconocimiento, por necesidad, por premuras, esta es la hija amargada. Este es el hijo guapo. Este es el estudioso. Esta es la hija chistorín. Ella siempre anda ahí de tica linda. Este es el vago. Y tal cual fueron sus vidas. Pero yo quiero tocar un tema antes de que se nos acabe el tiempo del programa, Sergio, y es el papel de la programación neurolingüística. Ya has estado aquí con nosotros. Yo quisiera que para quienes hoy nos están escuchando por primera vez o te están oyendo a vos, de manera muy concisa, le contes a la gente qué es la programación neurolingüística, porque para mí es una manera muy interesante y efectiva de quitar esa etiqueta que a veces se nos ha puesto, al menos de guardarla, o yo sí creo que desecharla, como cuando uno le echa agua a las botellitas nuevas y tienen una etiquetilla aquí y las diluye con esponjita y se fueron, chao. Yo creo que es importante eso, y también aquí Carlos de la Juela nos está preguntando que dónde recomienda llevar cursos de neurolingüística. Yo creo que podemos cerrar con eso. Perfecto, vamos a ver, al inicio dijimos que el cerebro funciona por imágenes mentales. Si yo les digo a ustedes, imagínense ahorita un elefante rosado grande brincando en el techo de su casa, en este momento tienen esa imagen mental en su cabeza. Nuestro cerebro funciona por imágenes mentales. ¿Qué es la programación neurolingüística? De manera simple, es la ejecución de una técnica
en estado consciente de la persona, que eso es muy importante siempre aclararlo, no es hipnosis, no es nada, no, consciente, sus ojitos cerrados, pero nada más siguiendo los pasos que el programador neurolingüístico te da. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pedimos desde la omisión, también para que otra persona no les vaya a pedir experiencias de vida y que las revivan así, contándolas. La programación neurolingüística se hace desde la omisión. Lo único que ocupamos saber es qué emoción poco útil te está generando esa imagen mental que te provoca tristeza, depresión, ira, la emoción poco útil que sea. Por medio de una técnica llegamos a esa imagen mental y la transformamos. Poco a poco vamos transformando esa imagen, y como las imágenes mentales son la receta del departamento bioquímico de nuestro cerebro para que dé un resultado al final, cuando cambiamos la receta, evidentemente el sabor del plato y el producto final cambia. Así es. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cambiamos esa imagen mental. Cuando el cerebro aboca ese archivo donde la tenemos guardada, se da cuenta que ya no es la misma, y el impacto de esa emoción pasa de 1 al 10. Si te afectaba un 9, pasa a un 4 o un 3. La puedes borrar completamente, o bien de una imagen ya totalmente borrada, poco concisa, y que ya no tiene el mismo efecto. Es la manipulación por medio de técnicas de tus imágenes mentales, porque cuando se cambian las imágenes mentales no hay problema. Y les voy a poner otro ejemplo. Yo a ustedes las insulto en español, y pueden enojarse, pueden ponerse tristes o lo que sea. Vamos a tener reacciones. Porque diferentes. Ese insulto que yo te estoy dando se transforma en una imagen mental, que es un proceso bioquímico al interno que te provoca una acción. Pero si yo las insulto en un idioma que ustedes no conocen, nos reímos seguramente. No entienden. Thank you. No entienden. Sí, claro. ¿Por qué? Sí. Porque esa imagen mental nunca se procesó, a pesar de que la intención estaba. La programación neurolingüística va en eso. Y para la persona que pide dónde es que se puede estudiar y demás, a don Carlos en Alajuela. Don Carlos, hay muchos cursos que dan. ¿Por qué? Porque en programación neurolingüística está el beginner, el máster y el que ya se titula para educar. Que en esto aquí está Gloriana Mora, Carla Méndez, don Javier Badilla, todos, hay muchos referentes en internet donde usted puede consultarles a ellos para cómo llevar este curso y ser programador neurolingüístico. Y de lo contrario, para aprender cómo funciona el cerebro, pues los invito humildemente a mis capacitaciones, que ahora vamos a estar continuamente en teatros a precios muy accesibles, porque estoy con la bandera de que la salud mental tiene que ser de todos y no de quienes pueden pagarla nada más. Entonces estamos haciendo cursos amplios de manera muy accesible en diferentes teatros para que las personas puedan tener ese acceso a esa información tan importante que cambia realmente la vida de las personas. Al final, nuestro cerebro la inteligencia emocional no es inhibirse de las emociones, porque a mí me dicen, Sergio, pero si usted es de salud mental, ¿por qué se enoja? Porque soy un ser humano. Porque es parte de nuestro ser. Y así rápido, si yo les pido a ustedes cómo describen una persona con poca salud mental, tal vez, y suponiendo dirán, la persona que se enoja por todo, la que pasa triste, la que se victimiza, la que todo, pero hay otro polo, que es cuando usted le pierde y quiere racionar tanto, que eso fue lo que yo viví cuando estuve en este camino de las neurociencias. Uno quiere racionar tanto todo que cuando lo logra las emociones se anulan. Entonces viene una frase de la canción de Alejandro Sanz, a la primera persona, que dice: no hay más miedo del que se siente del que cuando ya no sientes nada. Y ese es el otro extremo de la inteligencia emocional, y es por eso importante un equilibrio. Claro, ni un polo ni otro. Ni otro. Tengo el derecho a enojarme, lo que no tengo el derecho es a dañar a las personas con la justificación de que yo estaba enojado en ese momento. Perfecto. Yo puedo decirte, Vicky, estoy molesto contigo por esto y esto, y te voy a pedir que en estas 2 horas no me hable. Vean, les voy a contar algo interesantísimo. Cuando yo estuve embarazada de Joaquín, que fue en la pandemia, ¿verdad? Ya tenemos que irnos. Sí, ya nos quedan 30 segundos. Yo me capacité con los amigos de Capacita CR, que se los quiero recomendar también, capacita.cr. Yo soy programadora neurolingüística, aunque ustedes no lo crean. Lo que pasa es que no lo ejerzo. Yo llevé el curso porque me encantó aprender al respecto, viví la experiencia, y esto es algo serio. No, yo no voy a decir, ay, venga, yo le hago Vicky. No, pero es muy interesante que busquen, y ya que vos nos dabas tu opción, Sergio, y te agradecemos mucho por
estar con nosotros, les brindo esta otra, Capacita.cr, que también ellos están siempre atentos a brindar cursos, capacitaciones y demás. Sergio, muchas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes. Si quieres más contenidos como este, suscríbete a nuestro canal de YouTube.